haremos será hacer un viaje, un breve viaje de media hora, a través de este mapa. Este territorio es donde nació la lengua aragonesa en los siglos VI o VII más o menos, a partir del latín. Es la lengua que continúa el latín desde la época más remota. Nosotros desembarcamos, los romanos, porque todos ustedes son romanos, yo también, ¿verdad? Desembarcamos en Ampurias, una ciudad griega en Cataluña, en el año 218 a.C. Y entonces ocupamos la península y somos romanos, excepto ese rincón donde se habla una lengua prerromana. Es decir, exactamente como los Estados Unidos, con los que fueron a Boston y después ocuparon el país. Pues nosotros igual. Somos romanos que venimos de Italia y hemos ocupado el país. La población anterior, pues, la hemos devorado. Y lo que haremos será un viaje desde la zona donde se engendró el aragonés. Esta zona son los altos valles pirenaicos al norte de la ciudad de Huesca. Detrás de Huesca está una gran sierra muy conocida que se llama Guara. Y después de esta sierra, más arriba, es decir, en la parte más alta, es donde nació el aragonés. Y a partir del siglo XI, pero básicamente el XII, se fue desplazando hasta llegar a Murcia a través del árabe. Es decir, todo el resto de la península hablaba árabe, excepto ese rincón de arriba, lo mismo pasaba en Cataluña, en Castilla, etc. Y en el País Vasco, donde no se habla romano. Primero, a partir del siglo XI, el aragonés se desplaza a la actual comunidad autónoma de Aragón, es decir, a este territorio, avanza con la conquista de Valencia por todo Valencia hasta la línea Biar-Busot, que es esta línea. Y más tarde, en el siglo XIII, cuando los aragoneses conquistan Murcia, llega, pues, teóricamente, a toda Murcia. De alguna manera, en toda Murcia se habló aragonés. Probablemente en el siglo XIII, cuando llegaron, hasta no se sabe bien cuándo. Pues bien, lo que haremos será hacer este viaje. Primero trataré de este territorio, de Aragón, después hablaré del territorio valenciano, siempre al norte de la línea Biar-Busot, y después de la zona donde ha aparecido el murciano actual. Bien, en el siglo II, antes de nuestra era, empezó a difundirse la lengua latina que habían traído los conquistadores romanos por el territorio del actual Alto Aragón, comprendido entre el valle de Ansó y el oriental de Benás, que es desde aquí hasta aquí. Benás está ahí y Ansó está ahí. Donde convivió con la lengua vasca hasta los siglos VIII-X en un largo periodo de bilingüismo. Al final acabó el latín en ese caso, de donde nació el aragonés, acabó destruyendo el vasco en esta zona, que es el vasco se hablaba hasta hace muy poco en el Valle del Roncal, que estaba ahí, pero se hablaba hasta finales del siglo pasado. Pero en Aragón seguramente se habló, pero hay testimonios, sobre todo en la toponimia, muchísimos testimonios. Entre este latín que se hablaba y el aragonés de hoy, en día no hay solución de continuidad. Y solamente por la necesidad de distinguirlo de los otros latines, es decir, del catalán, del occitano, del navarro y del castellano, se le dio el nombre de aragonés. De no haber existido más latines que el aragonés, no lo hubiéramos llamado aragonés, porque no había ninguna necesidad, pero es necesario distinguirlo de los otros latines, que son el occitano, el catalán, etc. Y por eso se llama aragonés. En los territorios donde una lengua románica no tiene frontera con otras lenguas románicas, nunca se llama otra palabra más que romano o latín. El caso más conocido es el del romano, que están cercados de lenguas magiares y de lenguas distintas, eslavas. Ellos asimismo se denominan romanos, porque hablan romano. Y nosotros lo hemos abandonado porque tenemos más romanos. Si no hubiera más romanos que nosotros, nos seguiríamos llamando romanos, tanto si hablamos catalán como aragonés, etc. Si solo había uno, nos seguiríamos llamando romanos. A partir del siglo XI, la lengua aragonesa avanzó hacia el sur, a la par de las conquistas cristianas de territorios musulmanes de lengua árabe.
En una primera etapa, por el Tratado de Almirra de 1244, se fijó la frontera meridional de la corona de Aragón frente a la de Castilla en Valencia, en la llamada línea de Villar-Buzot. Es decir, más o menos Villena está por aquí y Buzot está un poco al norte de Alicante. No ha sido tan apenas al sur de la misma, donde sin embargo se mantiene hoy en día muchas palabras de lengua aragonesa aquí en Murcia. La lengua aragonesa surgió en la escritura a finales del siglo XII y está ampliamente documentada en los siglos posteriores hasta que con la entronización de la Casa Castellana de los Trastámara como reyes de Aragón en 1412, desapareció, después del compromiso de Caspe, el llamado compromiso de Caspe, desapareció casi totalmente al final del siglo XV como lengua escrita desplazada por la castellana. Y tan solo en las comarcas occidentales de Valencia, no fue en parte, es decir, en esas zonas, por aquí, por la catalana. A partir del siglo XVI, el aragonés fue retrocediendo además como lengua hablada, sustituida por el castellano, hasta llegar hoy en día al territorio que ocupaba al iniciar su avance hacia el sur. Es decir, el aragonés fue desde aquí, llegó hasta Murcia y en 2 o 3 siglos retrocedió cada vez más y a la zona de donde había surgido. Actualmente solo se hablan en estas comarcas en estado muy precario. Gente que habla espontáneamente aragonés son unas 12.000 o 13.000 personas. Pero en fin, los hay. Hay gente que habla aragonés. Para completar la agitada historia lingüística de todos los territorios donde la lengua aragonesa está y ha estado presente, no hay que olvidar que vivió hasta mediados del siglo XVII, como cualquier lengua hispánica, en cohabitación con otras lenguas, especialmente con la lengua árabe, y con un latín inalterado desde los primeros años de nuestra era, como lengua escrita oficial y de alta cultura hasta bien entrado el siglo XIX. Se observa también que la lengua aragonesa de los textos medievales se muestra siempre considerablemente influida por la castellana y no poco por la catalana. Si esta última influencia, la catalana, parece justificada por el mayor peso de la lengua catalana en la corona de Aragón durante los años de la Casa de Barcelona, por más que la Cancillería Real y el notariado tuvieran como lenguas oficiales el aragonés, el catalán y el latín, pero a pesar de ello la influencia catalana fue bastante considerable sobre el aragonés. A pesar de todo ello, no se ha explicado satisfactoriamente la fuerte impronta castellana, lengua de un reino, el de Castilla, con el cual el de Aragón estuvo enfrentado en repetidas ocasiones durante los siglos medievales. Se inspiraron los primeros escribas aragoneses en el modelo romance navarro-riojano, es decir, en el castellano más o menos, en el navarro-riojano de esa zona. Ese sí directamente influido por el de Castilla. Es decir, los aragoneses que empezaron a escribir en aragonés, hasta entonces escribían en latín, eso fue a partir del siglo XII y principios del XIII, se inspiraron en este castellano navarro de esa zona y por eso su lengua está tan influida por el castellano. Es decir, al principio cuesta mucho, a partir del latín, independizarse del latín y escribir la lengua cotidiana de un día para otro. ¿Se inspiraron en esto o no lo saben exactamente? Podían haberse inspirado en el modelo catalán o en el modelo occitano, que estaba también presente en Aragón. En Aragón durante unos siglos en las ciudades se hablaba occitano. Si lo hubieran hecho, no hubiera habido tan gran divorcio entre la lengua escrita y la hablada en Aragón. Es decir, el aragonés escrito sobre todo está muy influido por el castellano. En cualquier caso, conviene recordar que la mayor o menor castellanización de los textos aragoneses medievales no depende tanto de su origen geográfico
sino del público al que van dirigidos. Cuando el aragonés había avanzado ya hasta Zaragoza, la zona de Zaragoza no está, si va dirigido a un público popular, es más aragonés. Si va dirigido a un público culto, es más castellanizado. Es decir, depende del tipo de lengua usada. Si va dirigido al gran público, etc., pues entonces al revés, al público selecto está más castellanizado. Si son los notarios de los pueblos, escriben más aragonesizados. En Aragón, el retroceso del aragonés como lengua hablada frente al castellano se extiende ya a finales del siglo XVI, principios del XVII, al norte de la línea Tarazona, es decir, esa línea que pasa por el norte de Zaragoza y llega hasta ahí. Eso ya en el siglo XVII, toda esa zona se había perdido ya para el aragonés hablado. Es decir, en el siglo XVII había llegado por encima de Zaragoza el castellano y sobre todo la frontera occidental. Todavía a mediados del siglo XVII, no, a mediados del siglo pasado era presente en Huesca. Todavía se hablaba aragonés en Huesca a principios del siglo pasado. Es posible que el avance de la lengua castellana en Aragón se hiciera en algunos casos también desplazando la lengua catalana en ciertos puntos del Bajo Aragón y la Litera. Hay documentación en ese sentido y mucha controversia. La zona catalana es esta, que es lo que llamamos la franja, porque es una franja aquí, como la franja de Gaza, etc. Pues es una franja de lengua catalana, es por su forma geográfica. Y es posible que en esa zona se desplazara no solo frente al aragonés, sino también el catalán. Es muy poco lo que conocemos de la lengua aragonesa en los siglos XVI y XVII. Suficiente, sin embargo, para mostrar que la lengua seguía viva. No será hasta el absolutismo borbónico del XVIII cuando los eruditos vuelvan a interesarse por la lengua aragonesa. Ello se produce al proponerse la Academia Española de la Lengua en aquel siglo la edición de sus primeros diccionarios, ya que esa institución, es decir, la Academia, consideraba que todas las lenguas románicas de la península, no solo de España, sino de la península, eran dialectos del castellano y que deberían recogerse las voces que no fuesen comunes con el castellano estándar. Y así se encargó al académico José Sieso de Bolea una replega de tales vocablos aragoneses, los cuales efectivamente fueron incorporados a los diccionarios académicos. Esa actividad lexicográfica creó escuela en los conocidos diccionarios de Peralta y Borao en el siglo siguiente y en los de Pardo, Aso y Moneva a principios del siglo pasado, concebido siempre como contribución a los diccionarios académicos castellanos, actividad considerada necesaria desde el punto de vista de los académicos castellanos españoles, pero no desde el punto de vista del aragonés, que de lengua pasaba a ser dialecto castellano. Con la excepción de la recopilación más antigua de Sieso de Bolea, la Academia de la Lengua hizo muy poco caso de las aportaciones lexicográficas, algo parecido con lo que ha pasado aquí. Con esa actividad lexicográfica, unida a la aparición de un cierto número de autores en aragonés en la segunda mitad del XIX y principio del XX, y a los trabajos de lingüística aragonesa de Joaquín Costa, muy conocidos, de Benito Coll, de Jean-Joseph Saroyandi, Alfredo Llacé y otros, algunos alemanes, se hubieran podido sentar las bases para un proceso normativizador del aragonés. Pero no fue así, porque las élites culturales aragonesas, propiamente zaragozanas del momento, tenían plenamente asumida su adscripción al proyecto nacional castellano, donde no podían tener cabida la lengua aragonesa ni tampoco la catalana de las comarcas orientales de Aragón. Para esas élites, cualquier medida de fomento del aragonés, y no digamos del catalán, era un atentado a la deseada plena
castellanización de Aragón y de España. No ignoraban la existencia de actitudes contrarias a sus propósitos y se desahogaron ridiculizándolas a fondo. Esas élites eran conscientes que para impedir que se produjera en Aragón un resurgimiento como el gallego, comparable a los ya existentes en Galicia, el País Vasco y Cataluña, no era suficiente la sátira calificada, era necesario algo más. En consecuencia, desarrollaron una ideología según la cual todo lo hablado en Aragón era un dialecto castellano, por más que en muchos casos fuese realmente aragonés o catalán de Aragón, y persistieron en ello, aun cuando no ignorasen que en lingüística es imposible demostrar que el aragonés y el catalán deriven del castellano, o que también lo hagan los aragonesismos y catalanismos del castellano de Aragón, que no pueden venir del castellano. Con esa ideología fue posible desarrollar la variante baturra del castellano de Aragón, consistente en destacar mayoritariamente de este último, no precisamente los términos desconocidos por el castellano estándar, básicamente aragonesismos y catalanismo, sino los que se consideran vulgarismos en todas las variantes españolas del castellano, con lo cual las élites zaragozanas pretendían evidenciar la profunda castellanidad de Aragón, así como el carácter vulgar del castellano de Aragón comparado con el castellano estándar. Y tuvieron éxito. El baturrismo fue y sigue siendo el elemento caracterizador de los aragoneses, y no solo entre el público en general, sino también entre muchos universitarios, especialmente hispanistas de la Universidad de Zaragoza. Para la aplicación de esa ideología al catalán de Aragón resultó muy fácil o muy útil el profundo anticatalanismo iniciado en Aragón en el siglo XV, ya en el siglo XV, y documentado desde el XVI hasta la actualidad. Después del triunfo del baturrismo en los primeros años del siglo XX, el aragonés como lengua escrita se manifestó en pocos autores y estuvo ausente, al igual que el catalán, de los anteproyectos del Estatuto de Aragón en la Segunda República Española y en la legislación del Consejo de Aragón, que fue un gobierno autónomo durante la guerra. Aragón quedó cortado en dos partes, la parte franquista y la parte republicana. Pues allí estaba el Consejo de Aragón, pero no hizo absolutamente nada para defender el aragonés, que era muy hablado, porque la zona del Consejo de Aragón era mayoritariamente de lengua catalana y de lengua aragonesa. Sí que aumentaron y mucho los trabajos de dialectología y gramática histórica de las tres lenguas de Aragón, del castellano de Aragón, del catalán de Aragón y del aragonés. Pero no fue hasta la década de los 70 del siglo pasado, es decir, unos 70 años, cuando bastantes lingüistas y algunos jóvenes escritores en aragonés y en catalán cuestionaron abiertamente el baturrismo, trabajaron en la normalización de ambas lenguas, del catalán y de Aragón y del aragonés, y en la normativización del aragonés. El catalán ya estaba normativizado, dejando de considerar dialectos regionales del castellano tanto el aragonés como el catalán de Aragón, lengua esta última que empezaron a ver también como propia de su país y no como algo extranjero. Desde entonces y hasta la actualidad se ha avanzado en el estudio y fomento del aragonés y del catalán, pero el baturrismo y el anticatalanismo siguen dominando en el imaginario aragonés y consiguen hacer casi impracticables muchos de los artículos constitucionales y estatutarios del Estatuto de Aragón en favor del aragonés, del castellano de Aragón y del catalán de Aragón. Aun cuando la Constitución española, en el artículo 3.2, prescriba la oficialidad de la lengua aragonesa y de la catalana, esa es la Constitución, la mayoría parlamentaria aragonesa ha optado por no mentarla en sus leyes. Es decir, la mayoría parlamentaria de las Cortes de Aragón no atiende a la Constitución. De ahí que el Estatuto de Aragón haya sido considerado de constitucionalidad dudosa varias veces, porque no cumple con la Constitución, lo cual
no debería ser posible, pero es posible. Con todo, y a pesar de las carencias estatutarias, desde 1984 se imparte en las escuelas una asignatura optativa de lengua aragonesa que en estos últimos años ha tomado un cierto auge, en estos 6 o 7 últimos años. Y se llevan a cabo algunas otras medidas de estudio y fomento de esta lengua. La situación es parecida para el catalán de Aragón. El artículo 3.3 de la Constitución y su reproducción, que se reproduce casi literalmente en el Estatuto de Aragón, donde dice que hay que defender las modalidades, que son una gran riqueza, sigue siendo letra muerta para el castellano de Aragón. Es decir, no cumple ni con la oficialidad del aragonés y del catalán, pero tampoco con la defensa del castellano de Aragón. Llevada hasta el final, quienes se ponen... Quienes se oponen a la versión baturrista antes descrita del castellano de Aragón, los que van en contra, es decir, los que fomentan el aragonés y el catalán, ven ante todo en este castellano de Aragón como una importante fuente de aragonesismos, pero no de catalanismo, que una vez descritos y recopilados serán incorporados a las gramáticas y diccionarios de la lengua aragonesa, no de la lengua castellana, sino a la lengua aragonesa, resultando también especialmente útiles para aquellos hablantes del castellano de Aragón que deseen conocer mejor su propia habla, la forma dialectal del castellano hablado en Aragón, para convertirlo en un instrumento de creación literaria o tener acceso a la lengua aragonesa a través de ella. Es decir, a través de los muchos aragonesismos que contiene el castellano de Aragón, es más fácil volver a hablar aragonés. Llevar hasta el final la posibilidad de creación literaria en castellano de Aragón y las implicaciones que de ahí derivan, se puede llegar a transformar el castellano de Aragón, en una nueva lengua románica, ya que, repito, si bien es imposible demostrar que el castellano de Aragón no procede en gran parte del castellano septentrional, es también imposible demostrar que los muchos aragonesismos y catalanismos, no demasiado bien vistos, del castellano de Aragón procedan del castellano septentrional. Es decir, que podrían crearse, quisieran hacerlo una lengua. Es bien sabido que toda lengua es un dialecto emancipado y que, por otra parte, puede perder en cualquier momento dicha emancipación. A la hora de decidir entre lengua y dialecto, los factores políticos pueden prevalecer sobre los lingüísticos, o al revés. Abundan los ejemplos tanto de dialectos transformados en lengua como de lenguas transformadas en dialectos. El baturrismo ha reaccionado incluso con virulencia contra esas actitudes y ha conseguido que en el imaginario lingüístico de muchos aragoneses ni el aragonés ni el catalán de Aragón sean vistos como lenguas y se consideren, junto con el castellano de Aragón, como castellano mal hablado. En estos momentos no observo que nadie en Aragón se proponga la creación de una lengua románica nueva a partir del castellano de Aragón, por más que, repito, sea lingüísticamente posible, deseable es otra cuestión, y ocurra realmente a partir del castellano aragonés de Valencia y hasta cierto punto del de Murcia. Pasemos ahora a esta fase. La ocupación del reino musulmán de Valencia, iniciada en 1229 por la monarquía aragonesa, llegó en 1245 hasta esa famosa línea de Viar-Busot, que ahí no está en el mapa, pero es esa línea. Llegó hasta ahí. Ello trajo consigo el establecimiento en el nuevo reino de un número considerable de cristianos de lengua aragonesa y catalana que compartieron minoritariamente el territorio con la población autóctona musulmana de lengua árabe, hasta la expulsión de esta en 1709. Estuvieron pues casi 700 años o 600.
Según predominaron los hablantes de aragonés o de catalán en los asentamientos cristianos, se fue perfilando hasta finales del siglo XIII la frontera entre estas dos lenguas en el Reino de Valencia. La lengua aragonesa se impuso en las actuales comarcas, que es la que he puesto aquí, todas esas, toda esa zona. El resto es la parte de lengua catalana de Valencia. Aquí es un caso un poco especial de Villena, porque Villena no fue incorporada a Valencia hasta mediados del siglo XIX. No, hay que situarla en esta historia. Pero sí, todo este territorio, sí. Aun cuando hay algunos casos distintos, como sea la zona churra es prácticamente eso. Y entra también en el urbano. Entonces, que esa es la zona de la comarca de Requena-Utiel, que fue incorporada en el 65 del siglo pasado, en el 35. Fue incorporada a Valencia ayer. La lengua aragonesa se impuso en las actuales comarcas del Alto Mijares, del Alto Palancia, Los Serranos, el Rincón de Ademuz y la Hoya de Buñol, que es en esa zona más o menos. Parece que llega hasta aquí. Es decir, esta zona. Esa zona pertenece a la provincia de Teruel, pero estuvo casi 200 años formando parte del Reino de Valencia. Es decir, que tuvo una cierta influencia de esa variante churra del Aragón, que es hasta aquí más o menos. Esto queda fuera. Las comarcas, las llamadas redoladas churras, mientras que la catalana lo hizo en las restantes comarcas, a excepción de las de la Val de Cofrentes y de la Canal de Navarrete, que imagino que son esas zonas, sí, esas dos. Esas fueron conquistadas, no, pero fueron pobladas con gente castellana y se mantuvo, no el aragonés no llegó a penetrar en estas comarcas más que de forma muy primaria. Las comarcas de Requena-Utiel y de Villena fueron, como lengua escrita, el aragonés estuvo presente desde la conquista cristiana por todo el territorio del Reino de Valencia. Y así vemos documentación en aragonés, en Cocentaina, que ya en el mismo siglo XX fue sustituida por documentación en catalán. Cocentaina es actualmente de lengua catalana. Al consolidarse las fronteras lingüísticas, el aragonés como lengua escrita se mantuvo hasta el siglo XV. Únicamente en la zona churra, sustituida entonces por el castellano, así como también por el catalán, aunque en este último caso no fuera solo hasta la desaparición del Reino de Valencia a principios del XVIII. Entre los siglos XV y XVI, el castellano se fue sobreponiendo al aragonés en la misma zona, también como lengua hablada. La frontera lingüística aragoneso-catalana pasó allí entonces a ser castellano-catalana y así sigue inalterada hasta la actualidad. Es decir, esos territorios, fueron de lengua aragonesa. Primero desapareció el aragonés como lengua hablada y finalmente desapareció también como lengua escrita. Al revés, primero como lengua escrita y después como lengua hablada. La expulsión de los valencianos de lengua árabe en 1609 dejó deshabitados amplios territorios que se repoblaron con gente de habla castellano o catalana, pero no aragonesa, ya que por esas fechas el aragonés ya no existía en el otro mapa. El otro mapa ya no existía en el Reino de Valencia. Se ve un poco mal, es lo que está en puntos entre rojos y blancos, es la zona donde en el siglo XVII se hablaba árabe. Esos territorios quedaron vacíos y se repoblaron. Unos se repoblaron por catalanes y otros se repoblaron por castellanos, pero ya no por aragoneses. Las modalidades del castellano aragonés de Valencia no se mencionan en las comarcas, las 5 o 6 comarcas del norte. Han redactado una gramática de dicha lengua, de la lengua churra,
atendiendo mayoritariamente al carácter aragonés como principio de identidad. Y escriben en churro textos literarios y de investigación. Voy a leer un breve texto. Es una traducción de un poeta castellano, churro, creo que lo han traducido al churro. Soy churro, de la tierra de las ventanas closás y los corrales fundidos, de los lugares sin niños, del silencio de las escuelas y los parques sin sonido. La zona churra es una zona de montaña de tipo turolense, donde la despoblación hace estragos y los pueblos se van quedando sin habitantes. Lo que debería seguir después sería Murcia, pero Murcia no podré porque son un par de páginas solo el final. ¿Cuánto tiempo sería el próximo mapa? Al principio cuento la historia de cómo entró aquí el catalán y el aragonés. ¿Cuánto tiempo se habló catalán? El aragonés siempre va, en el caso de Murcia, siempre va con la ayuda del catalán. El aragonés fue poco presente aquí, porque la población venía básicamente de Valencia o de Cataluña, de Aragón. Por otra parte, Valencia y Cataluña estaban muy pobladas y Aragón nunca estuvo muy poblado. Pero donde está el catalán estaba el aragonés. Es decir, a través del catalán que se habla aquí se puede rastrear la presencia aragonesa. ¿Cuánto tiempo se habló catalán en los territorios murcianos que quedaron en el Reino de Castilla después del Tratado de Torrellas en 1304? De 1290 y tantos a 1304, Murcia, toda Murcia era parte de la corona de Aragón y se hablaba catalán en toda Murcia. Pero después fue retrocediendo a partir de la reconquista castellana, después del tratado, en 1304. Hasta 1304 era la lengua absolutamente mayoritaria y escondida debajo de este catalán estaba el aragonés. Brauli Montoya, de la Universidad de Alicante, ha estudiado el problema y que traduzco del catalán. El catalán ya en el siglo XV lo debían sentir los murcianos como la lengua de sus abuelos, quizá en el siglo XV. Quizá en algún reducto social elevado de la capital lo conservasen todavía, y en alguna comarca fronteriza con las tierras valencianas siguiesen hablándolo. Tal podría haber sido el caso de Jumilla y Abanilla, que habían quedado unos años más que el resto del territorio del Reino de Murcia dentro del Reino de Valencia. Y resumía la situación añadiendo: el catalán fue la lengua de la actual región de Murcia desde mediados del siglo XIII hasta quizá finales del XIV. Los primeros años del XV podrían haberse conservado algunos residuos sociales y geográficos catalanohablantes, pero ya en franca extinción. La extinción del catalán y también la extinción del aragonés en Murcia. Sin embargo, el pueblo seguiría entendiendo bastante bien durante todo el siglo XV, el pueblo murciano. Seguía entendiendo durante el siglo XV la lengua de sus antecesores. El siglo XVI ya sería de total olvido, mucho más cuando sus vecinos valencianos comenzaban a menospreciar su propia lengua catalana. Y para acabar, el otro mapa si quieren. Bueno, este es el mapa reconstruido más o menos donde más tiempo se habló catalán en Murcia. Es decir, las líneas esas horizontales es donde se perdió antes y las otras serían donde se mantuvo más tiempo. Y la parte en blanco de Valencia es donde se habla catalán actualmente. Siempre al sur de la línea Biar-Busot, que es esta línea de cruces que va de la Vila Joiosa hasta Biar y que más tarde avanza un poco al sur y por eso se llama, al cabo de los años se cambió un poco el tratado y avanzó hacia el sur. Es esa línea. Primero fue esta línea, no era Biar-Busot, sino que era Biar la Vila Joiosa, y después fue esta. El reino de Murcia era este, más o menos, ¿sí? Por la parte de Albacete también, y por la parte de Almería quizá, pero era esa zona. En esa zona se mantuvo el catalán solo hasta el siglo
14 más o menos. Y en el 15 quizás se hablaba aquí entre las clases más altas que mantenían la tradición, algo parecido a lo que pasaba en Samarcanda con el persa. Samarcanda es ahora de lengua turca, pero hay minorías que siguen hablando hoy en día todavía persa. Pues aquí pasó algo parecido, pero ya en el 15. Es decir, las clases altas que procedían de la nobleza catalana siguieron manteniendo algún tiempo su lengua. Y en esas zonas, en la parte de aquí, de Cartagena y sobre todo la gente de la costa, los marineros, siguieron hablando catalán pues hasta aquí. Y en esta zona quizá también, o sea, más gitanos unidos. Y para acabar ya definitivamente, pues querría decir dos palabras para ese territorio. Ese territorio es el Carche, que es una zona de los términos municipales de Yecla, el mapa no está demasiado bien hecho, de Yecla, Jumilla y Aranilla. En esos territorios se habla catalán, dentro de Murcia, evidentemente. Se habla catalán porque están deshabitados cuando la expulsión de los ciudadanos de lengua árabe en el siglo XVII y quedaron abandonados, pero se recuperaron a partir de la llegada de colonos que venían del Pinós, de Monóver y de Novelda y empezaron a plantar viñas en ese territorio. Eso se llama el Carche, está el Carche y la Torre del Rico, son las dos ciudades, pueblecitos, no hay ningún ayuntamiento. El Carche forma parte de Yecla, la Torre del Rico de Jumilla y luego están los Martínez, que forma parte del municipio de... Hay un pueblo que es Raspai. Raspai, bueno, el Carche o el Raspai es lo mismo. Posiblemente el nombre realmente era el Raspai, pero en la comarca se llama, unos le llaman el Carche, otros le llaman el Raspai. Se llama el Carche por una copla que les leeré que define muy bien esta frontera. El norte y el sur de la frontera, que es la siguiente. Y con eso termino. Diuen que se casa el Carche es la sierra del Carche que està aquí. Diuen que se casa el Carche en la serra de la Pila. La serra de la Pila és esta d'aquí. I per padrins han posat el asiento de Barinas. Es decir, la parte norte de la sierra se casa con la parte sur y para padrino de boda han puesto el asiento de Barinas, que es un cerro cerca de Barinas, que es un pueblecito de lengua castellana. La parte murciana actual que habla catalán es solo esa pequeña zona que ahora tiene unos 500 habitantes. A principios del siglo pasado, a mediados, tenía casi 3.000. Pero ahora hay más extranjeros de lengua inglesa que de lengua otra. Tiene 800 y pico de habitantes, de los cuales los indígenas son 400. Entre estos habrá como 300 que hablan catalán. Y han sido tremendamente estudiados. Casi es la zona de lengua catalana mejor estudiada. La literatura, la situación sociolingüística, la lengua... Diuen que se casa el Carche en la serra de la Pila. Diuen que se casa el Carche en la serra de la Pila. I per padrins han posat el asiento de Barinas.